completo, que tiene más cosas, sí, eso lo van a subir nomás a Classroom. Ya está la actividad, a las 6 se libera. Entonces ahí suben toda esa documentación. Sí, es para que no lleven ninguna impresión, nada, en la defensa. Entonces con eso ya yo voy a tener que leer directamente ahí desde Classroom. Ese es un elemento. Luego está ya la propia defensa, que va a ser en forma grupal, pero también individual, ¿sí? Apoyados todo por unas diapositivas y la estructura que más o menos pueden usar es la que les voy a compartir aquí, ¿sí? Que le he llamado nada más elementos para la presentación del proyecto. En realidad es un proyecto, ¿no? El proyecto va a consistir en un sistema de gestión de riesgo para una determinada empresa. Ese es su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, en este proyecto, lo primero que vamos a pensar es en el título, ¿no? Estamos yendo en ese orden. Entonces, deben tener un título más o menos interesante, que sea llamativo dentro de lo que se pueda cambiar en cuanto a las palabras, ¿no? Que directamente es un sistema de gestión de riesgo de determinada empresa. Entonces, sobre eso ya ven ustedes que pueden adornar, ¿no? Que pueden mejorar. Entonces va a tener un título, ¿sí? Y dentro de ya el contenido tiene que haber una introducción. Generalmente se hace esto para indicar de qué trata el trabajo, ¿no? Sea el que fuere. En este caso es un sistema de gestión de riesgo. Entonces ustedes ahí tienen que hacer un resumen de todo el contenido que tienen. ¿Sí? En pocas palabras, decir todo lo que van a explicar luego, o también indicar todo lo que, en ese resumen, todo lo que está en el documento escrito. De eso se trata la introducción. Entonces la introducción va a decir, bueno, en qué empresa, qué riesgos se están considerando, o si es una sección de la empresa, sí, y qué planes de mitigación se están pensando, y ese básicamente va a ser el resumen. Entonces eso sí o sí tiene que estar, porque nos da un pantallazo de todo lo que se va a explicar a continuación. Ese entonces es el punto que podemos llamarle 1, ¿no? En este caso también puede ir una parte que se conoce como, después de la introducción, los antecedentes. En este caso hay que incluir los datos de la empresa, ¿no? Ustedes saben qué tipo de empresa es, a qué se dedica, y pueden poner cuántos funcionarios tienen. Entonces, hablar un poquito de la empresa, ¿no? Quizás su misión, su visión, así, pero vamos a pensar que esto va a ser resumido, ¿no? Porque no pueden explayarse en todo el detalle de la empresa, sino algo muy, muy resumido. Y también se puede ver el porqué de la gestión de riesgo, ¿no? Y aquí podría poner que sí están de acuerdo, no están de acuerdo los de la empresa, pensando en ese concepto que hablábamos de estos sistemas, de que tienen que tener siempre un consenso, ¿no? Entre los participantes, ya sean los empleados, sean los dueños, los que trabajan, ¿sí? Tienen que todos ponerle el hombro al proyecto, porque si no, no sale bien. ¿De acuerdo? Y luego ya pasan, después de hablar de los antecedentes, los objetivos que se plantean ustedes, ¿no? Y tenemos un objetivo general y 3 específicos. No hay para qué hacer más, ¿no? Generalmente en este nivel podemos hablar así de un solo objetivo general y de unos 3 objetivos específicos, así concretos. Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes ya tiene algún objetivo ya escrito? Si puede compartir para un poco matizar la explicación.
y de qué manera también podemos corregir un poco el objetivo, ¿no?, que se está planteando. ¿Alguien se anima a compartir por lo menos el objetivo general, ¿no? ¿Qué objetivos se plantean? ¿Ninguno se anima a compartir su objetivo? ¿Ningún grupo? Y el objetivo sería como la misión de la empresa. No, el objetivo del trabajo que están haciendo ustedes. ¿Qué objetivos se están planteando en el trabajo? Es ya del trabajo que están haciendo ustedes el objetivo. La idea de los objetivos es muy importante porque eso nos delimita el qué hacer, ¿no?, y cómo hacer. Porque si no tenemos objetivos en este tipo de trabajos y también en otros aspectos, podemos estar divagando y dar vueltas por un lado, por otro y no concretizar nada, ¿no? Podemos estar picando de todo lado y como no sabemos qué objetivo estamos persiguiendo, entonces podemos hacer de todo, ¿no? Y eso no necesariamente es productivo, sino es solamente un hacer por hacer que no tiene ninguna meta, ¿no? O quizá la meta es solamente hacer y bueno, pero no hay un producto relativamente enmarcado en lo que uno quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no ha dicho qué es lo que quiere. El objetivo más o menos es eso, ¿no? Uno a qué quiere llegar, qué quiere hacer con este caso. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer o qué hemos dicho que vamos a hacer en esta materia? Hemos estado repitiendo varias veces eso, ¿no? Y en suma Mitigar ese es el riesgos de la objetivo. empresa. ¿Mitigar riesgos? A ver otra vez. No se copió, se cortó. Identificar y mitigar riesgos de la empresa. Ah, y aquí también dice Paola, identificar riesgos nada más, ¿no? Y en el otro caso, identificar y mitigar riesgos. ¿Es solo eso se pretende hacer? Mejorar la seguridad y creación de protocolos para evitar esto. Ya eso quizá va también en la lógica de lo que están haciendo ustedes, ¿no? De la empresa o el proyecto que están encarando. A nivel general, sí, y eso ya pueden ir redactando de acuerdo a lo que están haciendo. Si aquí pone Alejandro, desarrollar un sistema de gestión de riesgos para la empresa. Podemos decir esto, desarrollar un sistema de gestión de riesgos para la empresa, o también diseñar un sistema de gestión de riesgos para la empresa. Puede ser ese el otro objetivo, dicho de otra manera, no, nada más. También podemos diseñar un plan, ¿sí?, para la implementación de un sistema de gestión de riesgos para tal empresa. Sí, es eso lo que van a hacer. En realidad están tratando de hacer un sistema, ¿sí? Diseñar un sistema, desarrollar un sistema, implementar un sistema. Bueno, implementar no podemos decir implementar, ¿por qué? Porque eso significaría llevarlo a la práctica, ¿no? Eso sería ideal, ¿no? Implementar un sistema de gestión de riesgo. Eso va a ser ideal, ¿por qué? Porque ahí significa que el diseño hecho lo van a hacer correr, lo van a ejecutar dentro de la empresa. No llegamos nosotros a ese nivel, ¿no? Solamente llegamos al grado de diseñar. Entonces van a diseñar, ustedes están diseñando, están haciendo un plan. O si quieren, en palabras más simples, hacer un plan de gestión de riesgo. Sí, muy, digamos, muy simple, que es muy parecido a diseñar. Más interesante quedaría como diseñar, ¿no?, un sistema de gestión de riesgo. Eso es lo que finalmente van a hacer. Y los otros puntos que decían, por ejemplo, identificar gestión de riesgo, identificar riesgos, luego decían mitigar riesgos. Esos pueden ser objetivos, no es que pueden ser, sino son objetivos específicos, ¿sí? Es algo ya dentro del objetivo general.
para llegar al objetivo general van a plantearse esos objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, el identificar los riesgos, también podemos decir identificar la empresa, ¿sí? En la que se va a desarrollar esa gestión de riesgo, luego identificar o también hacer el plan de mitigación de los riesgos. Incluso podemos poner hacer el mapa de riesgos, ¿sí? Todo eso en realidad viene a ser una especie de objetivos específicos, ¿no? Entonces esa es más o menos la lógica que tienen que establecer. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver, hasta acá. Creo que con esto ya esté claro eso, ¿no? Entonces tienen los objetivos, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? Me dice que ya está claro, entonces vamos a otro punto. Luego el siguiente punto es un marco teórico, pero muy breve, ¿no? Entonces ahí un tema que puede ser una especie de resumen de la ISO 13800, es la norma. Un pequeño resumen de la norma en que, o de la lógica que sigue la gestión de riesgos, ¿no? El contexto, luego la identificación, etcétera, todos los pasos en forma resumida, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro marco teórico y que aquí lo ponemos breve nada más para la lógica de la documentación, de que este documento, como es un proyecto o como es una especie de trabajo de investigación, también podemos decir de investigación aplicada, ¿sí? Entonces necesita, desde la estructura que hacemos generalmente este tipo de trabajo, necesita ese marco teórico, ¿no? Una sustentación teórica en la que se establece, por ejemplo, cómo identificar los riesgos y ese tipo de cosas, ¿no? Que eso está en esa normativa. Entonces, por eso va esa parte. Luego, bueno, está eso también, las consideraciones para el planteamiento de la gestión de riesgos en esa empresa. Eso significa si, bueno, en la empresa están de acuerdo, en este caso tenemos que decir, ¿no? Que sí, por ejemplo, ¿cómo quiero que entiendan esto? Que si van a hacer en toda la empresa o van a hacer en una unidad de la empresa. Para eso. Para eso está este punto de consideración. Aquí dice, bueno, si va a entrar dentro del marco teórico la descripción de la empresa. Ya no, porque ya está arriba, ¿no? Ya está en los antecedentes. En los antecedentes ya está incluir los datos de la empresa. Entonces ya no se pone la empresa aquí en el marco teórico. En el caso de no poner en antecedentes, podríamos meter acá. Entonces, fíjense que eso ya es algo de forma nada más. Sin embargo, pongámoslo de esta manera, solamente para normalizar, para que todos tengan una estructura muy parecida. ¿De acuerdo? Entonces, la consideración es si van a ser para toda la empresa, para una unidad y nada más que eso, ¿no? Básicamente hay que redactar en ese sentido. A ver, hay otra pregunta. Bueno, no es pregunta, está bien. Listo, entonces luego la siguiente parte es la que corresponde a los riesgos identificados. Esto habíamos dicho que para el caso en particular, esto está, por eso así lo puse con negro, para el caso del documento. En el documento vamos a poner todos los riesgos identificados que habíamos dicho, ¿no? Que poner muchos riesgos porque ya luego se resumían a 10 o 12 riesgos nada más, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que decir los riesgos y los identificados. Luego tendrán que venir los riesgos ya, los que 10 o 12, pero ya analizados, ¿no? El análisis. Del otro lado es un listado, aquí ya un análisis. Y he visto en muchos casos que los han hecho en forma de una planilla.
incluyendo incluso la mitigación e incluyendo el plan. Eso, bueno, lo dejo abierto para que puedan hacerlo de esa forma, ¿no? Y también la inclusión del mapa de riesgos va a estar en eso. Entonces eso ya, ustedes ordénenlo de acuerdo a cómo entiendan mejor. Y aquí ya el paréntesis, ¿no? Este mapa de riesgos sí puede ser el mapa de riesgo general para los 12 o 10 riesgos, pero en el análisis de riesgos acá solamente vamos a incorporar, eso habíamos dicho, sí, aquí solamente vamos a trabajar con, sí habíamos dicho 2 o 3 riesgos, ¿no? Nada más. Pero esto es para la presentación. Entonces aquí pongan los que ustedes consideren más importantes. Sí, para que no hagan esa tabla gigante de los 12 riesgos, más las mitigaciones, más todo, que saldría, o sale, han visto una tabla grandísima, ¿no? Entonces, por razones de tiempo y además por que esto generalmente se hace así, hagan el análisis y todo el resto para solamente 2 o 3 riesgos, ¿no? Nada más. Eso ustedes ya ven cómo hacer, si hacen para 2 o hacen para 3. Esto en razón del tiempo y que si no es mucha información. Toda la otra información va a estar en el documento, ¿no? En el otro documento sí, en el documento escrito tiene que estar todo, ¿no? Los 10, 12 riesgos tienen que estar descritos ahí, tienen que estar analizados, tienen que tener su mitigación, su plan de riesgos, su plan de ejecución, diré, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Si hay capacitación, ¿cuándo se va a hacer la capacitación? En forma así macro, ¿no? Tienen que anotar eso. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí ya estamos con los riesgos, el mapa de riesgos. Luego vendrá el plan de mitigación, ¿no? De los riesgos encontrados. Esto está en este orden, pero ustedes háganlo como puedan explicarlo mejor y como lo hayan entendido mejor. Porque he visto de varias maneras que han hecho por una lista así en orden, un riesgo, su análisis, su plan, esto así. Otros no, aquí han hecho el riesgo, aquí han puesto otra cosa, así. Entonces ya ustedes como entiendan mejor y puedan explicarlo, no hay problema. Eso dejo para que puedan hacerlo de esa manera. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí para no seguir? Profe, ¿qué sería el mapa de riesgo? El mapa de riesgos es en realidad parte del análisis donde en un lado está el impacto y en el otro lado está ¿cómo se llama? La probabilidad, ¿no? Es lo que se consigue con la tablita esa que les mandé, un Excel para hacer el mapa de riesgo. Es para el análisis, ¿no? Es parte del análisis. El análisis en realidad desde la lógica de empezar a decir, bueno, este riesgo se puede dar por esto, se puede dar por esta otra cosa. Eso, digamos, es un poco así de teórico, ¿no? Sí, se va a dar por esto porque puede llover, después puede inundarse, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero ahora dentro del mapa, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos que poner y decir? Bueno, ese riesgo, ¿cuán probable es que se dé? ¿Sí? Por ejemplo, si es lluvia, inundación y demás, y estamos en una zona alta, pongámoslo así, ese riesgo es poco probable que se dé, ¿no? Entonces tiene una probabilidad muy baja. Y si se da el riesgo ese, si hay la inundación, hay que ver ahí ya la parte del impacto, ¿no? Eso nos va a causar mucho problema, digamos que no nos causa mucho problema, que sí se va a entrar el agua nada más, va a molestar un rato y si pasa eso, entonces también el impacto es bajo. Entonces estamos en una zona que en el mapa ese es verde, ¿no? Pero si fuera al revés, que estamos en una zona baja, que sabemos que frecuentemente hay lluvias, hay inundaciones, y que han pasado varias veces esos desastres, podemos poner entonces que eso es muy frecuente, probabilidad muy frecuente. Y si el daño es alto, podemos poner, bueno, daño, impacto alto, entonces ya va a aparecer con rojo, ¿no? Incluso aparece con los colores.
Y los que han entrado un poco a Pirani saben que eso está un poquito más detallado ahí. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna otra Ingeniero. pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí. Al momento de exponer también se va a mostrar el progreso o lo que hemos hecho también en Pirani, ¿o no? Sí, tengo esto para eso. Tengo también eso para que puedan ponerlo. Puse entre paréntesis para que, bueno, voy a pensar que no va a ser obligatorio, ¿no? Que no hayan podido capturar las pantallas, que no hayan hecho. Espero que todos hayan hecho, ¿no? Porque es interesante y es fácil la plataforma, ¿no? Se puede intuitivamente trabajar sobre ella. Maribel, no sé si quiere hablar o se le abrió el micrófono nomás. A ver, nada, Maribel. Bueno, entonces está respondida también la pregunta de Carola respecto a Pirani. Sí, habíamos puesto que hagan alguna que otra captura de pantalla, ¿no? Y pueden comentar ahí. Yo les sugiero más bien que ya si tienen eso puedan comentar cómo les fue con el software ese, si les pareció fácil de usar, etcétera. No se olviden además, ya como paréntesis, eso lo dejo para el jueves, ¿no? Va a haber otra clase, digamos así, en Pirani. Y aprovecho de preguntarle si este último jueves alguien estuvo, que era feriado. Estuvo interesante, ¿no? La clase, digamos así. ¿Alguien entró? Bueno, los que tienen incluso yo creo que todos ya pueden ver en el sitio de Pirani, debe estar colgada Entonces les sugiero que le den una mirada a esa clase. Les puede ayudar a cimentar alguno de estos conceptos. Está muy interesante esa clase. Y ya viene la próxima, que bueno, yo en principio pensé que solamente a los que se inscribían les llegaba la notificación y podían ver la copia o ver la grabación nuevamente, pero parece que en el sitio de YouTube que tiene Pirani, ahí ya se guarda y aunque uno no se haya inscrito, puede ver. Porque el otro día hicimos eso, ¿no? Abrí yo el archivo ese y se me fue a YouTube, al sitio de Pirani, y ya ahí se podía ver. Entonces esa información es interesante, es importante. Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿desde cuándo ya es la defensa? ¿Desde el día miércoles o a partir Ahorita del lunes? entramos a eso, acabemos esto. Ahorita entramos al cronograma. Bueno, y el último punto que viene a ser el de conclusiones y recomendaciones. Y aquí mi recomendación nuevamente es que piensen en que los objetivos siempre van ligados a las conclusiones o las conclusiones a los objetivos. Entonces las conclusiones tienen que dar alguna sentencia sobre los objetivos, ¿no? Esa es la idea de la conclusión, ¿sí? Que si se cumplieron o no se cumplieron y de qué manera se cumplieron o de qué manera no se cumplieron los objetivos. En realidad esas son las conclusiones de este tipo de trabajos, digamos así, ¿no? Entonces no podemos, por ejemplo, concluir, y muchas veces ocurre eso, cuando no está claro ese concepto que decimos, sí, la gestión de riesgos es la tuti, es lo mejor que ha pasado en el mundo, es una herramienta hermosa, podemos poner eso. Pero eso es, digamos así, de la gestión de riesgos, ¿no? Pero no es del objetivo que ustedes se plantearon.
Si yo me planteo el objetivo de hacer un diseño de gestión de riesgo para una empresa, entonces una conclusión puede ser que no logré, por ejemplo, y eso es válido también acá, no logré hacer el diseño. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Eso también es válido, ¿sí? En algún momento eso puede ser válido, aunque en este caso no va a ser tan válido porque queremos que sí hagan el trabajo, sí hay los elementos para que hagan el trabajo, y lo único que puede pasar es que digan que sí se hizo el diseño con estas características, se tomó en cuenta esto, y bueno, ahí quizá puede decir, nos faltó hacer esta otra cosa más, digamos, ¿no? Ahí ya, bueno, eso tiene más coherencia. Entonces, esa es la idea de los objetivos y de las conclusiones. Que haya siempre esa ligación, ¿sí? Que estén ligados los objetivos con las conclusiones. Y esto, ¿por qué yo vuelvo a recalcar? Porque generalmente cuando se hacen trabajos de esta naturaleza, uno estudia, uno lee y finalmente copia o resume lo que concluyó un autor de que hizo un trabajo de esta naturaleza. Sí, pero es la conclusión de él respecto al trabajo que hizo, no es la conclusión que nosotros debemos sacar de esto. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es forzarlos también a que piensen, que escriban y digan, pongan en papel sus ideas, lo que han aprendido, digamos, también de otra manera. Entonces, ese es el otro reto. Muy bien, entonces ya va la estructura. Ahora tenemos que ver el tema de los tiempos y el tema de cuándo. ¿Sí? Esto va a estar también publicado en Classroom a las 6. Entonces podemos salirnos de ahí y ver fechas. Bueno, para mí la primera es que empecemos el miércoles 29 si les da, o si no empecemos el lunes 4. A partir de las 5 de la tarde hacer vamos a ver cuántos grupos podemos hacer, porque el lunes hay elecciones y ya no nos va a dar, ¿no? Para empezar el lunes tendríamos que empezar. Ingeniero, Sí. entonces, ¿no sería mejor comenzar el siguiente miércoles? O sea, después del 5 o 6 creo que sería. El 29. No, el siguiente, ingeniero. Lo que pasa es ¿Y por qué tan lejos del 6? Nos va a sería pisar ya. bueno, podemos hacer una sesión con mi grupo. Lo que pasa es que yo tengo una cirugía de ingeniero el 2 de julio. Entonces, una semana voy a estar en recuperación, por eso prefería si es que mi grupo puede defender después del 10 de julio o más o menos en esa fecha. Yo creo que nos va a dar para hacer eso a partir del 4 entonces, ¿no? Y eso vamos a ver, yo estoy pensando en uno, ¿cuánto sería? 5 minutos por estudiante, que más o menos van a estar unos 15, 20 minutos por grupo. Pongámosle media hora por grupo, hacer por día unos 3 o 4 grupos. Sí, que está bien que Empezando el empiece el lunes 4. Sí, está bien. Está bien, el 4 entonces empezamos. Empezamos el 4, entonces no sé si el día 22 ya podrían tener todos más o menos una idea de cuándo, cómo están, júntense para ya después de eso, el 22, no sé si nos da ya para hacer el rol, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Sí, yo creo que ya tienen idea o sea, yo los dejo que piensen con eso el día y nos juntaríamos sí. Yo creo que mejor sería el 29 porque ya vamos a tener bien todo, incluso, o sea, personalmente mi grupo solo tiene hecho el informe completo, o sea, tendríamos que hacerlo de la diapositiva y la presentación, y Ya. de aquí a 2 días yo lo veo muy poco tiempo. No sé si me permitiera que el día 29, si no me equivoco, que es miércoles, ya tengamos todos el cronograma y qué día vamos a poder defender. No sé si los demás compañeros Está bien. quisieran. Yo creo que sí, hagamos eso, aunque hay un compañero que quiere el 29 empezar,
bajo esa lógica no nos va a dar porque el 27 hay elecciones, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que el 22 ustedes trabajen, digamos, solos, se organicen más, y ya el 29 definimos todo eso, ¿no? El miércoles 29. Y hacemos el rol para el 4, para el 6, para el 11, para el 13. Que en 4 clases yo creo que podemos barrer con todo. Bien, Inge, está bien. ¿Está bien? Excelente. Bueno, entonces con eso cerremos la sesión y quedemos con tarea para que ya el 22 se puedan poner de acuerdo, avanzar un poco más, y el 29 ya tengan la idea de qué han avanzado o qué les falta, y luego en base a eso ya a partir del 4 veríamos hacer el rol ya, ¿no? Grupo por grupo. Yo di tal grupo, y es para que, bueno, vayan 3 o 4 grupos nada más por clase, ¿no? Considerando además que trabajan algunos, y etcétera, ¿no? Para que no estén todos. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien, preguntas, a ver, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Lo que le estuve comentando por el WhatsApp, no sé si se acuerda de... Ah, ya, a ver, ¿qué pasa? ¿Quiénes son sus compañeros de ese grupo? ¿Están vivos o no están vivos? Creo que no están en la sala de Zoom. Entonces quizá ya habrán abandonado, ¿no? La materia es probable. Y yo estoy, Ya. dice, yo igual quería hablar lo mismo con usted, pero por privado. Pero es otro grupo. No, es el mismo. Igual ¿Qué ha incluso pasado a ver con ustedes? tenemos un compañero que está en, no sé en dónde, se ha ido a trabajar a provincia y no sé, Ya, me entonces él no lo éramos tomen en 5, digamos. cuenta. No lo tomen en cuenta, serían ustedes 2 nomás, con Verónica. ¿Quién más es del grupo? Aquí estoy buscando, no pillo, a ver. ¿Ustedes Franco se y acuerdan? Evelyn. Evelyn, ¿qué es de Evelyn? No está, parece. Parece. Y otro compañero también que trabaja hasta tarde, entonces no puede reunirse y todo eso. David y siempre. Verónica nomás están. Evelyn Salas, Franco Centeno y John Coronado. ¿Quién es el que se ha ido? John Coronado, Franco, hasta donde yo sé, dijo que iba a abandonar la materia. sí, John y Diego abandonaron la materia y Franco está en provincia Ya, y la otra entonces chica. ustedes 2 nomás quedan, pues a ver, traten de sumarle a Evelyn, y si no se suma es que no va a estar tampoco, no hay problema. Ya, a ver, yo voy a hablar con Verónica. Hable con Verónica, y quedan los 2, Ok. no hay problema. Porque los otros grupos no creo que hayan abandonado así para ver que se integren a los otros, ¿no? Pero creo que ya no es prudente eso, sino más bien pónganse a trabajar y listo. Ok, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Profe, una consulta en el respecto de riesgos identificados. Usted estaba hablando sobre el tema de que tenemos que identificar todos los riesgos de la empresa. ¿Es así? Eso sí, eso lo van a poner solamente en el papel, ¿no? O sea, como una lista nomás, ¿no? De todos Una los lista riesgos. nomás, sí. Sí, la mayoría hizo ese trabajo. La mayoría tiene esa lista, espero que no se hayan olvidado. Ya, gracias, profe. Ujú. Y de esa lista van a tomar solamente 10 o 12, ¿no? Eso 10 y 12 es para la, ¿qué se llama? Para la presentación, ¿no? Pero para la exposición solamente 3. Sí, exactamente. Para Ya. el trabajo, Gracias. también llamémosle así, el trabajo para el papel ese, para el documento, hay que analizar los 10 o los 12 riesgos. Pero de esos 12 o 10 riesgos van a sacar solamente 3 o 2 para explicar, ¿no? Para entrar en detalle, decir, bueno, este riesgo hemos analizado así, 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 cada uno de los 3. Hemos llegado a esta lógica que nos puede dar este mapa de riesgos, puede darse este plan para cada uno de ellos. Esa es la idea. Solamente los 3.
Profe, ¿y los prácticos se lo podemos pasar para que lo revise más o menos cómo estamos avanzando y luego usted nos pueda dar una pauta o no? Claro, si pueden hacer eso, tenemos tiempo, ¿no? Vayan subiendo para el 29, podemos en la ronda de hacer la... Pero mejor si suben, ya yo les puedo realimentar por el mismo Classroom, ¿no? Y no necesariamente por esta vía. Ya, muy bien, gracias, profe. A las 6 se va a liberar eso para que ya puedan subir ahí. Ya hemos revisado de varios, ¿no? Eso saben. Ya varios hemos revisado, hemos ordenado, hemos visto que está bien, qué es lo que podían sacar. Entonces está bien eso. Hemos logrado hacer eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Usted va a programar los grupos así por fecha o nosotros según a lo que vamos poniendo la fecha? Según ustedes al principio, ¿no? Para darles un poquito más de flexibilidad y ya después, en determinado momento, si todos quieren hacer para el último, igual los voy a poner a cualquiera adelante, ¿no? Ya, La idea es que empecemos el 4 con por lo menos 3 o 4 grupos, ¿no? Es para que no nos vayamos hasta agosto, ¿no? Y ustedes también ya se liberen de esta materia. Está bien, bienísimo. Bueno, más preguntas entonces. Si no hay preguntas, quedamos en reunirnos el 29 entonces, ¿sí? Está bien, Inge. Muy bien. Que tengan una excelente noche de lunes entonces y nos vemos el miércoles 29. Y cualquier Igualmente. pregunta por WhatsApp, bueno, no hay problema. Está bien, listo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao, chao.